muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Muy buenos días, queridos hermanos, qué privilegio poder estar juntos en esta mañana. Quisiera que podamos ver en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 4, y dice la palabra de Dios así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor, tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús había sido bautizado, y el momento en que Él ha sido bautizado, menciona la palabra de Dios que se abrieron los cielos y se escuchó una voz. Y esta voz dijo, este es mi Hijo amado. Dios hablando, Dios el Padre hablando y mencionando de Jesús que Él era su Hijo. Cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, dice que pasaron 40 días, Él tenía hambre. Y vino Satanás, vino el tentador. Y comenzó diciendo algo, si se han percatado, algo que nos muestra la palabra de Dios y que va no directamente a hablar a Jesús con respecto a algún tema en particular, sino que Él está yendo en contra de la palabra de Dios. Y esto no es novedad para nosotros. Nosotros podemos ver desde el Génesis, en el Génesis capítulo 3, cuando la serpiente o el diablo está hablando con Eva, dice, así que Dios les ha dicho. Entonces podemos ver que Satanás va siempre en contra de aquello que Dios ha mencionado. Y en esta oportunidad le dice, si eres el Hijo de Dios. Hemos escuchado una voz que decía, este es mi Hijo amado. A ver, si eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, el diablo está utilizando una necesidad que tenía en ese momento Jesús. Él tenía hambre, habían pasado 40 días. Humanamente Jesús obviamente tenía hambre. Pero el diablo está mostrando, ¿no?, y está yendo en contra de lo que Dios había mencionado. Si eres Hijo de Dios, dice en el verso 3, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora Jesús, la respuesta de Jesús
no es una respuesta tan simple como agarrar y decir, bueno, a ver, te voy a demostrar. No, Él no cae en eso, porque Él tiene bien claro quién es Él y tiene bien claro lo que Dios había establecido y lo que conocía de Dios. Y Él era Dios. Y la respuesta de Jesús es, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, si nos damos cuenta, esto es un verso que está referido en el Antiguo Testamento con respecto a la historia del pueblo de Israel, Moisés y el maná. Pero lo que Jesús está diciendo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, aquello que sostiene nuestras vidas, no es simplemente el alimento físico, no es simplemente lo que nosotros podemos comer y alimentarnos, sino lo que sostiene verdaderamente nuestras vidas es la palabra de Dios, aquello que conocemos de su palabra, aquello que hemos escuchado y hemos atesorado en nuestras vidas. Jesús no está para demostrar si era o no era. Jesús está estableciendo que lo que el Padre había dicho es verdad. Entonces el diablo, ¿qué es lo que hace? No se queda tranquilo y lo lleva, dice, al pináculo, a lo más alto, a un lugar alto en el templo. Y en ese momento se refiere a una parte de la Escritura que está en Salmos, donde menciona que si él se lanza, Dios va a enviar sus ángeles para guardarlo y protegerlo. Nuevamente, está tentando no simplemente a Jesús en ese momento como persona, sino está yendo en contra de lo que Dios había establecido y lo que Dios había dicho. Y la respuesta de Jesús, nuevamente mostrando la Escritura, es escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás, o sea, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Para qué quieres mostrar algo que Dios ya lo ha establecido? Nuevamente, otra vez el diablo lleva a un monte muy alto. Y en esta oportunidad, ¿qué es lo que hace Satanás? Dice que ahí le muestra los reinos y la gloria de ellos. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Otra vez, vemos aquí a Satanás queriendo ir en contra de lo que Dios había establecido. Y Jesús responde, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros en esta historia? ¿Qué podemos ver nosotros en esto que nos relata la palabra de Dios? Podemos ver algo práctico para nuestras vidas. Muchas veces nosotros pensamos que el enemigo, que Satanás, está ahí suelto, haciendo lo que quiere, y entrando, saliendo y todo ello, pero si nos damos cuenta y percibimos lo que la Biblia relata, es que el enemigo siempre ataca nuestras vidas con pensamientos. Y no pensamientos cualquiera, sino pensamientos que van en contra de lo que Dios ha establecido y que nos hacen dudar de lo que es la verdad. Comenzando desde Génesis, como les decía. Si nosotros vemos y analizamos lo que ha ocurrido entre Génesis 2 y Génesis 3, podemos ver algo. Dios había establecido, Dios había dicho a Adán, no comas de este fruto. Puedes comer de todos los demás, pero de este no, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Satanás, cuando viene la serpiente donde la mujer, donde Eva,
y le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol. Vean cómo comienza a tergiversar su palabra. Y Eva le responde, no podemos, pero de este no podemos ni tocarlo, no podemos comer, porque vamos a morir. Y el diablo dice, no van a morir. Es decir, fíjense, Dios había establecido, van a morir. Y Satanás dice, no van a morir. Y en ese momento comienza el hombre, la humanidad, a dudar de la palabra de Dios. Y eso es pecado. Cuando nosotros estamos en nuestras vidas diarias, nosotros podemos escuchar muchas voces, podemos escuchar muchos mensajes, podemos ver en las noticias, estamos rodeados por las redes sociales, pensamientos que al parecer no son tan malos, pero que sí hay algo peligroso que van en contra de lo que Dios ha establecido. Son pensamientos en los cuales Dios ha marcado una verdad y en las cuales nosotros tenemos que mantenernos firmes en esa verdad. Cuando vienen pensamientos a nuestras vidas que van en contra de la palabra de Dios, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué respuesta damos a aquello? ¿Tenemos una respuesta a la circunstancia? ¿O tenemos una respuesta basada en la Escritura, en la verdad? Aún cuando vienen pensamientos de tristeza, de dolor, de amargura, pensamientos que van en contra de Dios, pensamientos que van en contra de sus promesas, pensamientos que van en contra de la verdad, ¿cómo reaccionamos nosotros a ellos? ¿Nosotros aceptamos esos pensamientos? ¿Nosotros aceptamos esas ideas? ¿O es que nosotros conocemos la palabra de Dios y a través de ella conocemos a Dios? Y podemos estar firmes en lo que Dios ha establecido, en lo que Dios ha dicho. En este pasaje que hemos visto, habían pasado 40 días, Jesús tenía hambre, había una necesidad en su vida y viene la tentación, haciendo dudar aquello que Dios había dicho, aquello que Dios había establecido. Pero la respuesta de Jesús no es al momento, no es a la circunstancia, no es a su necesidad, sino la respuesta de Jesús es en base a lo que Dios ha establecido como verdad, que es su palabra. ¿Cuál es nuestra respuesta ante el dolor, ante el sufrimiento? Nuestra respuesta tiene que ser bíblica. Nuestra respuesta tiene que ser en base a la palabra de Dios. Cuando hablamos del dolor, del sufrimiento, a veces ese pensamiento comienza a invadir nuestra mente y no solamente para hacernos sentir mal, para hacernos sentir miserables, sino para dudar de lo que Dios ha dicho. Una pregunta clásica que sale en esos momentos es, Señor, ¿dónde estás? No te veo. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos muestra a lo largo de la historia del pueblo de Israel que Dios siempre ha estado con ellos, que el Señor ha estado cuidándolos, protegiéndolos, guiándolos, guardándolos de todo mal, de sus enemigos, de todo peligro. Es por eso que el salmista muchas veces escribe, aunque ande en valle de sombra y de muerte, alzaré mis ojos a los montes, aunque la tierra se derrumbe, tú vas a estar conmigo. Esa es la verdad que tiene que permanecer en nosotros. La palabra de Dios no dice que no va a haber sufrimiento. Pablo escribe, ¿qué nos va a separar de su amor? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Es decir, todas esas cosas van a pasar en nuestra vida. Pero hay una verdad por sobre eso, que Dios nos tiene en sus manos y Él nos guarda.
Así que cuando nosotros estamos pasando estos momentos y vienen esos pensamientos a nuestras vidas que se oponen directamente con la palabra de Dios, nuestra respuesta debería ser no dudar de lo que Dios ha establecido, mas al contrario, afianzar aquello que Dios ha establecido por sobre esto. Y estar firmes en aquello que Dios nos ha dicho. Cuando vienen pensamientos de enojo, de molestia, de resentimiento, de rencor, nos dejamos llevar por esos pensamientos y eso provoca que dudemos de lo que Dios ha establecido. En ese momento tenemos que pensar y meditar y no dejarnos llevar por esta situación, no dejarnos llevar por aquello que está viniendo a nuestras vidas que es contrario a lo que Dios ha establecido. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta lo que Dios ha establecido, su palabra, para que esto pueda gobernar esto. No dejen, hermanos, que esto, las circunstancias, el enojo, la molestia, la ira, domine a lo que Dios ha establecido. Eso es muy peligroso para nosotros. Tenemos que nosotros en nuestras vidas establecernos y pararnos firmes en la verdad suprema de la palabra de Dios. Cuando vienen ideas modernas, posmodernas, milenialistas, etcétera, etcétera, que van en contra de lo que Dios ha establecido, nosotros no podemos, hermanos, transar con ello, porque hay una verdad que permanece, hay una verdad que Dios ha establecido, y esas ideas no solamente están atacando la parte humana, sino están atacando lo que Dios ha establecido, la palabra de Dios. Y eso es mucho más peligroso. A veces pensamos y decimos, pero no está tan mal, hay que aceptar, no hay que ser tan radicales. Ese ha sido el problema en el Edén. Vio el fruto y vio que era bueno, era agradable. Cuando nosotros comenzamos a dudar de lo que Dios ha dicho, hay un peligro, y un peligro de muerte. Yo quiero animarles en esta mañana a que la palabra de Dios, aquello que Dios ha establecido en ella, aquella verdad que es trascendental, que es atemporal, es decir, no importa el tiempo, no importa la sociedad, no importa el lugar, es una verdad eterna que permanece para siempre, esté firme en nuestros corazones y sea aquel alimento diario para nosotros y aquello que nos sostenga en momentos difíciles y momentos de tentación. En aquellos momentos cuando vienen pensamientos que van en contra de lo que Dios ha establecido, no en contra de lo que yo pienso, que considero que está bien, sino en aquello que Dios ha establecido como bueno, como malo. Él es el que rige aquello. Y mi pensamiento, mi mente tiene que estar acorde a aquello que Dios ha establecido. Cuando vengan esos pensamientos, nosotros, al igual que Jesús, podamos decir, escrito está. Y no digamos, yo creo, yo pienso, no sé, sino que podamos tener la certeza, la convicción en nuestras vidas de que lo que está escrito en la palabra es la verdad. Tanto en situaciones personales, familiares, y aún dentro de nuestra sociedad. Si vienen pensamientos de dolor, de amargura, yo te animo a que permanezcas firme en esta verdad. Cuando vienen pensamientos que van en contra de aquello que Dios ha establecido, tú puedas mantenerte en esta verdad. Porque hay algo cierto, la tentación es latente, está ahí. Y la tentación va
en contra de aquello que Dios ha establecido y lo que es verdadero. Oremos para que Dios nos ayude a amar su palabra, a guardarla, no solamente a considerar en el sentido de que sea una opción, sino en el sentido de que sea la palabra la que rija nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro caminar. Que la palabra de Dios sea el alimento que necesitamos cada día. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, queremos agradecerte porque es una verdad que permanece a pesar de todo lo que pueda suceder. Tú permaneces y tu palabra permanece fiel. Señor, ayúdanos a amarla, a guardarla en nuestros corazones. Que sea aquello, Señor, que rija en nuestras vidas lo que es bueno y lo que es malo. No la sociedad, no nuestras ideas, no nuestros pensamientos, sino tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Tu nombre, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Sus faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.